a recibir a lo que todos nosotros venimos, es a recibir palabra de Dios, hermanos. No les puedo recalcar ni insistir en la importancia de siempre buscar en la palabra y refugiarse en ella para encontrar absolutamente todo lo que necesiten en sus vidas. La palabra es la máxima expresión de victoria. Es Jesús mismo, es Dios mismo, es donde hallamos todo lo que necesitamos para caminar en algo que el mundo no entiende, pero que cuando lo ven dicen, ¿por qué ellos en una situación como esta, verdad? La sabiduría de Dios es su palabra, y su palabra es para nosotros algo que nos mantiene en alto, hermanos, siempre, cuando la aplicamos, ¿verdad? Y el primer versículo, obviamente les voy a dar un pequeño descansito de las profundidades de la fe en las que íbamos. Vamos a retomar, yo sé, pero sentí de parte de Dios darles una refrescadita acerca de los tiempos en los que estamos viviendo comparados con los tiempos anteriores. Y va a ser un momento de descanso, de historia un poquito, pero también de una expectativa de las cosas que están creciendo en todo el planeta con respecto al cuerpo de Cristo, hermano. Todo lo que nosotros estamos experimentando aquí, Dios lo está llevando a todo el planeta, a todos los creyentes, a todo el cuerpo de Cristo que decide creer la palabra de Dios. Es importante hacer hincapié en eso. Dios lo lleva a todas las personas, pero no todas las personas lo están recibiendo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque en esta iglesia sí recibimos lo que el Espíritu Santo está incrementando y es semanalmente aquí. Y es parte este incremento de lo que hubo y que estuvo profetizado. No sé cuántos de ustedes hayan oído del hermano Doug Sheets. Él, Doug, así se llama, ¿verdad? Doug, no es Doug, sí, Doug Sheets. Y es un hermano que sale mucho ahí en Flashpoint y es un hermano, no sé si será pastor, pero obviamente es profeta y Dios le dio un sueño ahí muy interesante y es por eso que está esta carátula aquí atrás, tiene que ver con eso, tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo y con lo que estamos comenzando a sentir. Obviamente, cuando el arrebatamiento se acerque, hermanos, si bien está dicho que no sabemos el día ni la hora, pero sí nos dice en un versículo, ahí en Mateo 24:36, en 2 o 3 versículos anteriores, nos dice que debemos de estar conscientes de los tiempos en los que vivimos y de saber que algo viene. Bueno, ese algo ya se comenzó a sentir en el cuerpo de Cristo. Y aunque a lo mejor apenas está en los niveles más bajos, va a ir incrementando, hermanos. Aunque las cosas allá afuera estén muy difíciles, el cuerpo de Cristo va a ir incrementando y va a ir sintiendo más y más la presencia de la segunda venida de Jesús en la parte del arrebatamiento, no en la venida al final de la tribulación, en el arrebatamiento. A eso me voy a estar refiriendo. Y me gozo mucho porque el Señor nos ha estado enseñando acerca del nuevo calendario. El calendario, se los he comentado, el calendario de los esenios. Y es un calendario que entre más lo estudio, hermanos, más exactitud cobra en el aspecto de la historia y en el aspecto del presente y de lo que viene. Es sumamente exacto lo que los esenios vivieron. Ahorita les comento un poquito.
Pero esta semana descubrí que en los tiempos del rey David, el rey David escribió salmos. Todos ustedes saben que él escribió muchos salmos y los escribía como canciones. Bueno, 52 de esos salmos en forma de canción que el rey David escribió, yo no sabía que en los pergaminos que hallaron, que son los documentos que había en el templo, ahorita les digo cuándo, cada salmo o cada canción del rey David venía fechada para cada Shabbat del año. No solamente sabían cuando leían un salmo, cuando cantaban un salmo, la fecha que era Shabbat, sino también en qué fecha del año solar estaban. O sea, sabían que en qué mes y en qué semana y en qué tiempo estaban viviendo. Porque David los escribió inspirado por Dios. Estoy seguro ya de eso, basados en el calendario esenio, hermano. Eso es algo bien importante que debemos de entender, ¿verdad? Que en esos tiempos estaba activo ese calendario de los esenios. Ahorita van a entender por qué tuvieron que salir de Israel. Pero quiero comenzar ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, y en el versículo 15, quiero comenzar hablándoles acerca del papel que la eclesía o el cuerpo de Cristo, eclesía significa los llamados fuera de todo pueblo, nación y raza, todos los que en todo el mundo, en todo el planeta, en cada nación, escuchan la voz del Evangelio al Espíritu Santo y dicen, yo quiero esa salvación. Bueno, ellos salen y vienen a formar parte de la eclesía. Estoy hablando en un aspecto espiritual, pero es lo que significa, hermano. Hermanos, vienen y forman parte del cuerpo de Cristo. Los llamados fuera. Eso está ahí en Apocalipsis capítulo 5. Ustedes lo pueden leer ahí por el versículo 12 más o menos. Lo explica. En el versículo 15 dice, de 1 Timoteo 3, dice Pablo escribiéndoles a Timoteo, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es la eclesía, el cuerpo de Cristo corporativamente a nivel planeta es la eclesía de Dios, es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces eso nos coloca a la iglesia en todas partes del mundo y nos califica para ser la columna de Dios, la que sostiene la palabra en todo lugar donde estemos. De hecho, baluarte significa sostén. Columnas, la iglesia, o sea, ustedes, somos considerados columnas y baluartes o sostenes de la verdad. Somos los que debemos de estar siempre en la primera fila, defendiendo lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Sosteniéndola. De nosotros depende que otras personas puedan vernos y decir, quiero eso que ellos tienen, ¿verdad? O vernos y decir, porque los hay. O vernos y decirnos, híjole, pues de hecho, Mahatma Gandhi era uno de ellos, fue uno de ellos, que vio cómo vivían los cristianos y dice, yo quiero a Cristo, pero no quiero a los cristianos, ¿verdad? Bueno, tristemente así ha estado sucediendo, pero el tiempo, hermanos, que estamos viviendo, está llegando también a un punto en el que hay una separación, y ahorita la vamos a entender un poquito más al respecto. En lo que quiero que ustedes
comiencen a entender, está, no sé si ya quiero ir ahí. En 1 de Pedro, vamos a 1 de Pedro capítulo 4. La gente, hermanos, debe de vernos a nosotros, la iglesia de Dios, como testimonio vivo de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios es. De manera que ellos también puedan buscarlo. Y no ser cristianos nada más porque asistimos a una iglesia. Y eso es bien importante, hermanos. De hecho, antes de ir a Pedro, déjenme ir al capítulo 11 de Hechos. Quiero que ustedes entiendan que el nombre de cristianos no fue algo que los discípulos se comenzaran a llamar, o los discípulos de Cristo, sino algo que la gente comenzó a llamarlos a ellos. Y eso está ahí en el Hechos 11, 26. Dice en Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, Saulo, Bernabé, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos de ellos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces los llamaron cristianos porque eran discípulos de Cristo, no porque venían los domingos o porque iban los domingos a la iglesia, ¿verdad? Necesitamos aprender a ser discípulos de Él, ser enseñados a los pies de Cristo, ¿verdad? Eso es algo sumamente importante de entender. Bien. Y en 1 de Pedro, capítulo 4, quiero leerles este versículo, en el versículo 17. Estamos poniendo los fundamentos. En el versículo 17 dice, Pedro dice esto, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y siempre hemos visto este versículo como, en acuerdo con lo que se nos ha enseñado en la religión, como que el juicio de Dios va a comenzar primero con la iglesia y agárrate, ¿verdad? Porque va a comenzar Dios a traer cosas sobre cada persona, porque es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Pero lejos, hermanos, está de Dios hacer algo como esto, como lo que la religión enseña. El propósito de Dios en el juicio es identificar quiénes son de Él. Y es necesario que no sepa, hermanos, pero es necesario establecerlo físicamente en este mundo para poder entender quiénes son discípulos verdaderos de Él y quiénes no. Quienes están siendo nada más ocupando un lugar en la iglesia, pero nunca han hecho su vocación o confesado su vocación por el Señor. Es algo así como lo que hemos estado viendo en los apps de Telegram y todo eso. O sea, cuando todo esto que vino sobre la nación se comenzó a descubrir y comenzó a venir a la luz, toda la falsedad, la mentira, el robo,
y el misterio ese de iniquidad que ha estado sobre la tierra tanto tiempo y que ahora está siendo manifiesto, la gente comenzamos a ver quiénes eran lo que ellos llaman patriotas y quiénes eran del otro lado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea, nos comenzamos a dar cuenta a nivel Congreso y a nivel nación, ahorita está la separación, pero tajante, ¿verdad? De quiénes son liberales y quiénes son conservadores, de la derecha o de la izquierda, quiénes tienen valores de moral y quiénes no. Pero se tuvo que evidenciar, por así ponerlo, se tuvo que evidenciar por ellos mismos y ellos mismos responder a los valores que tenían. Y ahora sí, ya sabemos que esta persona, ¿verdad?, es de este grupo, porque ella misma dice en lo que cree y obviamente es evidente, ¿verdad?, a la luz de los ojos o a la evidencia de las palabras que ellos hacen, comentarios en videos, y ya sabemos quién es quién. Está quedando cada vez más claro. Bueno, es lo mismo en el juicio de Dios. Cuando hay un momento de juicio, y es interesante entender esto, porque la palabra que Pedro utiliza en el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y la palabra tiempo, hermanos, aquí viene. He estado usando ahora como que siempre dos palabras, ¿verdad? Los que han venido los martes han entendido eso también en varias escrituras y en varias palabras. Pero en la palabra tiempo también hay básicamente dos definiciones. Una de ellas es la palabra cronos, que ustedes la van a leer ahí en la Biblia. Y la palabra cronos describe cronología del tiempo. Algo que marca el reloj, el avance del tiempo hacia adelante o de donde venimos de atrás, pero como una secuencia general del tiempo. Ese es cronos. Pero aquí en este versículo, Pedro no está usando la palabra cronos. Ustedes lo pueden buscar en su casa, ¿verdad? Es importante que lo anoten, no que se pierdan de la explicación, por eso les digo, anótenlo y después lo buscan. Pero aquí la palabra que Pedro usa es la palabra kairos. Kairos. Y la palabra kairos se lo voy a leer como viene en el diccionario, es algo que está sucediendo in a moment's notice, de repente. Es algo que interviene y es evidente dentro de la cronología del tiempo. Es como que un espacio de tiempo que está fuera de orden. ¿Sí? Como la pandemia esta. Es algo que sacó de orden dentro al mundo, ¿verdad? Pero dentro de la cronología del tiempo. Entonces, es importante ver eso, porque Pedro, cuando escribió esto y puso la palabra tiempo, no estaba hablando de la secuencia de tiempo en la que estaba viviendo, sino de un momento que estuvo fuera de orden, en la que las cosas se salieron fuera de sincronización. Algo se salió de orden. Y lo que sucedió en ese tiempo, hermanos, fue, porque en ese tiempo fue en el año más o menos 64 después de Cristo, en el que el emperador romano Nerón estaba gobernando sobre Roma y él quería que la ciudad tuviera un nuevo palacio y quería rediseñar nuevamente una parte de Roma. Y lo que hizo fue, ante la negación del Senado, el Senado le dijo que no. Y Nerón lo que hizo fue iniciar una
no fogata, un fuego en la ciudad, alrededor del estadio que en ese tiempo se llamaba el Maximus Circus, ¿verdad? Que era donde corrían los carros con los caballos. ¿Nunca han visto la película de Ben-Hur? ¿Verdad que al final tienen bueno, ese era el Circus Maximus, ¿verdad? Y comenzó la lumbre en las tiendas que estaban por fuera de todo el circo del estadio, ¿verdad? Del Coliseo, del estadio, donde tenían esas carreras. Y el fuego duró 6 más 3, más o menos 9 días. Y quemó 2/3 partes de la ciudad de Roma. 2/3 partes de la ciudad de Roma. O sea, se le pasó la mano. Pero Nerón le echó la culpa a los cristianos, de que habían sido los cristianos los que habían empezado esa quemazón, ¿verdad? Y obviamente comenzaron a matarlos, a sacrificarlos. Fue un momento sumamente duro, un momento kairos, en el que el juicio que hubo en ese tiempo no fue un juicio que vino de parte de Dios y que comenzó la quemazón para poder juzgar a los cristianos, ¿verdad? Las situaciones de los kairos, hermanos, del tiempo kairos, son situaciones que han existido. El COVID es uno de ellos. El 9/11 es otro de ellos. Las guerras de la historia de los Estados Unidos o de las guerras mundiales son momentos kairos en los que las cosas se salen fuera de orden, ¿verdad? Sin embargo, esos momentos fuera de orden no son momentos que son enviados por Dios. La religión los ha considerado como momentos en los que Dios está juzgando a los cristianos. Y no es así, hermanos. Hay una separación, hay una determinación en los que por causa del evento que está sucediendo, sabemos quiénes son verdaderos cristianos, porque ante la amenaza de perder la vida, por ejemplo, permanecen dentro del lado derecho del lado de Dios. Permanecen firmes en sus creencias, en sus confesiones. Vaya, sabemos quiénes son cristianos evidentemente quiénes son cristianos. ¿Cuál es la palabra que quiero hallar? No de fe, pero genuinos. ¿Quiénes son cristianos genuinos y quiénes no, verdad? ¿Quiénes son cristianos de tiempo completo y no santos de tiempo part-time? Eso sucede también muy seguido, hermanos. Pero, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo? A eso voy. Y de aquí en adelante se comienza a poner muy interesante el asunto, porque vamos a comenzar a ver cómo esos tiempos de ese tipo de ocasiones que sucedían, de eventos que sucedían o que han sucedido en el mundo, tiene que ver cada uno de ellos con eventos en los que se marca la diferencia entre los cristianos, entre los creyentes y los que nada más están llenando un lugar por llenarlo. Pero no tiene nada que ver con que Dios está mandando eso para enseñarte una lección. Dios te enseña cosas en medio de situaciones, pero no es Dios el autor de esas situaciones para separarte y nombrarte cizaña o trigo, ¿verdad? Eso es lo que quería que ustedes entendieran. Pero les voy a contar una historia verídica de una separación, de un tiempo kairos que existió de Salomón hacia abajo. Y es un tiempo muy interesante porque es un tiempo
que yo nada más lo he hallado una vez en la Biblia, puede ser que haya más ocasiones, pero ahorita estamos viviendo un tiempo de estos, del que les voy a contar. Y tiene que ver con la fidelidad de muchos israelitas a la palabra de Dios y con todos aquellos que nada más estaban haciendo montón dentro del pueblo de Israel. Cuando el rey Salomón entró en el poder, hermanos, hubo ahí un levantamiento, una rebeldía que quitó a los sacerdotes que venían obviamente de Aarón, de la línea de Leví, pero de la familia de Eleazar. Porque cuando hubo el levantamiento en Israel, que hubo la división esa de los reinos del norte y del sur, ustedes lo pueden leer ahí con Salomón, después de David, el sacerdote que había sido fiel ahí en Israel, prefirió irse del lado del reino del norte, ¿verdad? Donde estaban las 10 tribus, y dejó la fidelidad a David o a Salomón, ¿verdad? Y Salomón lo vio de una forma, obviamente, de traición, y lo destituyó como sacerdote. Era el sacerdote Abiatar. Y de ahí en adelante nombró a otro sacerdote que también viene de la familia levita, de Aarón también, pero de la familia de Sadoc. Y si ustedes siguen esa línea, lo van a ver hasta en el milenio, después de la tribulación, durante los 1000 años del reinado de Jesucristo, el sacerdocio que va a estar en Israel va a ser de la casa de Sadoc, todavía. Bueno, ese sacerdote Sadoc, hermanos, su línea y su familia gobernó en Israel durante los años del templo de Salomón, que fueron alrededor de 403 años en los que el templo de Salomón estuvo de pie, antes de que Nabucodonosor viniera y lo destruyera. Y la línea de Sadoc siempre fue fiel dentro del sacerdocio, eso. Nomás para que tengan una idea, en esos 403 años en los que duró el templo de Salomón de pie, hubo alrededor de 18 sacerdotes, sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran los únicos autorizados para entrar en el lugar santísimo y hacer sacrificios a Dios. Y en medio de esos sacrificios declarar el nombre de Dios y bendecir al pueblo y expiar el pecado de todo el pueblo. 18 sumos sacerdotes en 402 años. Y les digo esto porque al final de eso vino obviamente la desobediencia de la película que estaba hablando Tere, en los que Nabucodonosor subió y quemó el templo después de varios intentos. Y el sacerdocio obviamente se fue a Babilonia, ¿verdad? Todos pues fueron exiliados por 70 años a Babilonia. Y ahí comenzó una corrupción que después duró todos los años hasta Jesucristo. Una corrupción en la que comenzaron a salir sectas de fariseos, saduceos, los celotes y los sicarios y todos esos grupos que existían en Israel que siempre estaban en pelea unos con otros. Y después de que pasaron los 70 años, les estoy dando esta historia así nada más en general, porque quiero que entiendan bien el concepto hacia dónde vamos. Después de que pasaron los 70 años en Babilonia, vinieron los medos y los de Persia. ¿Cómo se dice? Medo-persas. Y vino el rey Ciro, y Ciro fue un libertador.
Por eso le dicen al presidente Trump le digo todavía. Ustedes van a saber por qué le digo presidente Trump todavía, más adelantito. Pero Ciro lo que hizo fue libertar al pueblo de Israel. Después de cumplidos los 70 años, se levantaron Esdras y Nehemías, y ustedes pueden leer la historia ahí en la palabra, que fueron los que comenzaron a reedificar los muros en Jerusalén y a reconstruir el templo nuevamente, a volver a Israel a un tipo de nuevo nacimiento, a resurgir como nación. Y Esdras le hallaron ahí la Torá, la ley, y la leyó delante de todo el pueblo, porque las costumbres judías se habían perdido mientras estaban en Babilonia en un gran porcentaje de modo de hacer las cosas. Obviamente estaban limitados en Babilonia. Pero acá, una vez que resurgieron nuevamente en Jerusalén, la línea de Sadoc siguió, hermanos. Y esto es bien importante, porque la línea de Sadoc es de donde vienen donde salieron no salieron, los que establecieron la comunidad de los esenios en el Mar Muerto, en Qumran. Entonces ya me van siguiendo, ¿verdad? Porque esto es importante. Sadoc significa justos. La comunidad de los justos, así se llamaban. Y los primeros sacerdotes que comenzaron a ejercer en el templo reconstruido, que fue otro periodo de 400, no más que ahora como de 430 años, hasta la venida de Jesucristo, la primera venida de Jesucristo. Estos sacerdotes ahora, hermanos, más o menos en el mismo periodo de tiempo de 400 plus años, con Salomón pasaron 18 sacerdotes o 18 generaciones. En los siguientes 420 o 430 años fueron más de 300 sacerdotes. Pues algo sumamente grave sucedió desde que fueron obviamente exiliados a Babilonia y la corrupción que comenzó a haber en el sacerdocio levítico, en las costumbres y todos los rituales que hacían, se comenzó a corromper todo desde Babilonia, ¿verdad? Y en el transcurso de los años, no sé cuántos de ustedes han escuchado y leído que la costumbre en Israel era ponerle a los sumos sacerdotes unas campanitas en la vestidura, ¿verdad? Abajo, la intención era que se oyeran cuando entraban al lugar santísimo una vez al año, se oyera que estaban moviéndose, que no estaban muertos. Pero eso fue una costumbre que comenzó de Babilonia en adelante. Antes de eso no se hacía. No se hacía porque los sacerdotes que entraban a ministrar en el lugar santísimo eran personas ejemplares en cuanto a los rituales que Dios requería de ellos para ministrar la expiación de los pecados al pueblo de Israel. Pero una vez que la corrupción comenzó a entrar, comenzaron a poner esas campanitas en los vestidos, en la vestidura, y también comenzaron a usar los lazos en los tobillos para que si ya no se oía movimiento allá dentro del lugar santísimo, pues los que estaban afuera los tiraban muerto ya hacia afuera, ¿verdad? Y la razón de que hubo 300 sacerdotes o sumos sacerdotes en 430 años, pues nos habla mucho de las muertes que había de cada uno de los sacerdotes que estaba entrando, ¿verdad? Año con año estaba muriendo el sacerdote que estaba entrando ahí, por presentar sacrificios extraños a Dios, como los
Abinadab, no, Eliú y, se me escapa el nombre de los dos hijos que presentaron fuego extraño a Dios y murieron ahí a la puerta del altar por andar haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Bueno, con el paso de los años, hermanos, vinieron los griegos, y los griegos obviamente conquistaron a los medopersas, y entró Alejandro Magno, y con Alejandro Magno murió a una edad pues, sumamente joven, ¿verdad? Creo que los 30 años, algo así. Y después se dividió el imperio en 4 secciones, el imperio de los griegos. Y 2 de ellos, ustedes lo han oído, yo lo he platicado aquí, ¿verdad? Les he contado la historia de Antíoco Epífanes, el loco, ¿verdad? Le decían el Antíoco el loco, ¿verdad? Bueno, él gobernaba lo que es Siria ahorita, el imperio selúcido. Y en el sur, en Egipto, estaba otro de los generales que era Ptolomeo. Y ellos dos siempre estaban de pique uno con otro. Querían abarcar más de los territorios que habían conquistado dentro del imperio de los griegos. Y obviamente en medio de Egipto y de Siria, ¿quién se encuentra? Jerusalén, Israel. Y siempre estaban emproblemados con ellos, hermanos, porque una característica de los griegos era de que los pueblos que conquistaban eran pueblos que tenían que convertirse en sus costumbres a las costumbres de los griegos, pero sobre todo en el aspecto de pagar los impuestos en su tiempo. Tenían que pagar no solamente los impuestos, tenían que pagar los impuestos en su tiempo bajo el calendario de los griegos. ¿Ok? Y el calendario de los griegos, ahí les va la sorpresa de los esenios. Del calendario de los esenios. El calendario de los griegos, hermanos, era un calendario que comenzaba sus meses en septiembre o octubre. ¿Cuándo los comienza Israel? El año nuevo, septiembre o octubre. Tenía 12 meses, igual que el calendario de Israel. Tenía un mes cada 3 años que le añadían. En Israel se llama el mes de Adar, el segundo Adar. Bueno, los griegos lo tenían también. Comenzaban sus meses con la luna creciente. ¿Cómo la comienza Israel? En toda la historia que hemos conocido, la comienzan con la luna creciente. De hecho, cuando la luna está llena, sabemos que es día 15. Cuando la luna se apaga, se acabó el mes y están esperando el pequeño señal de saber que la luna nueva comienza y entra el siguiente mes. Eso hasta el día de hoy, hermanos, se está ejerciendo. Pero Dios les dijo en Éxodo 12 al pueblo de Israel, cuando estaban a punto de salir de Egipto, le dijo a Moisés: para vosotros este mes será principio de año. Era el mes de Nisán, que para nosotros es marzo o abril. Ustedes lo han oído, ¿verdad? La Pascua es en abril o en marzo. El mes de Nisán o el mes de Abib se llama también. No, ambos nombres son correctos. Y para que los judíos pudieran ejercer sus rituales en Israel, tenían que convertir su calendario al calendario de los griegos para pagar los impuestos a tiempo. Lo demás lo podían hacer. Pues lo hicieron, pero lo hicieron al grado, hermanos, que fue subiendo de tono
al grado que hasta los sumos sacerdotes, Sadoc, comenzaron a tomar las costumbres de los griegos, al grado de que el último sacerdote Sadoc bajo el imperio griego, el nombre de él era Jasón, pero traducido al hebreo es Yeshua. Y el último sacerdote de los Sadoc fue considerado como que traicionó a la nación y tuvo que salir exiliado el resto de sus años. Antes de él, el sumo sacerdote que hubo ahí recibió una profecía y él se fue a Egipto. Y allá en Egipto estableció un templo igualito que el templo que tenían los israelitas, que después destruyó también Tito, después de destruir el templo de Jerusalén, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo, el segundo templo. Bueno, el templo en Egipto, hermanos, también tenía los mismos sacrificios, tenía los mismos rituales, tenía las mismas fiestas y estaba establecido en una ciudad que se llamaba Leontópolis, como la de Superman Metrópolis. No, Leontópolis. Ahí había un templo igualito que el templo de Jerusalén. Y en el tiempo de los griegos, cuando Jasón salió de Israel por la presión de los griegos, ya estaban en el punto de exigir que no sacrificaran animales. O sea, fue creciendo el helenismo, ¿verdad? Se llama el imperio, la cultura griega. Fue creciendo al grado de que prohibieron los sacrificios de animales para perdón de pecados, prohibieron la circuncisión de los judíos, prohibieron la lectura de la Torá. Los judíos tienen en su lectura en Israel al día de hoy, tienen secciones semanales en cada Shabbat y tienen porciones para poder leer todos en las diferentes sinagogas del mundo la misma porción, la misma semana. Es algo que hasta el día de hoy hacen. Bueno, eso quedó prohibido también, pero por alguna razón, hermanos, por alguna razón, después de que vinieron los macabeos y liberaron a Israel de los griegos, por alguna razón, volvieron a las costumbres judías nuevamente. Los macabeos hicieron eso, pero no cambiaron el calendario. El calendario que ahorita existe en Israel es un calendario que está totalmente corrompido. De hecho, hay 140, 150 años perdidos porque los mismos judíos lo cambiaron. Esto a mí se me hace muy interesante porque cuando comenzó la corrupción y Jasón tuvo que salir huyendo de Israel, la línea de los Sadoc, que venía desde Salomón por 400, ya casi 500 años, se fueron a las cuevas de Qumran y se llevaron copias, hermanos, del templo de Jerusalén, del segundo templo reconstruido ya, no el templo de Herodes, porque el templo de Herodes lo remodeló Herodes del segundo templo, ¿verdad? Tomó el segundo templo y lo hizo una maravilla del mundo. Lo remodeló, era un gran arquitecto, loco, pero un gran arquitecto. Pero la línea del sacerdocio de Sadoc se llevaron las copias de la biblioteca de los judíos, el plan de Dios, se lo llevaron a Qumran. Todo lo que se han encontrado desde 1948 a la fecha son los pergaminos de Qumran, son las copias que ellos salvaguardaron y se llevaron
al Mar Muerto. Y la razón de eso es porque algunos cientos de años después vino el general Tito y quemó el segundo templo y quemó todos los récords y quemó toda la biblioteca y quemó los documentos o la gran mayoría de los documentos de las genealogías de los levitas, de todas las tribus, y quedó en cero, hermanos, todos. Y eso fue en el año 70. Fíjense ustedes, o sea, no puedo dejar de ver la mano de Dios ahí. De cómo Dios transportó todas esas copias a Qumrán, esos pergaminos, porque ya sabía que en el año 70 Tito los iba a quemar, el Imperio Romano. Y luego en 1948, un pastorcito que andaba ahí tirando piedras a las cuevas, tiró y halló ahí también los pergaminos de las copias que se habían llevado. En 1948, en 1947 y en 1948 comenzaron los avistamientos y las visitaciones de UFOs en la Tierra. Ustedes han oído de la historia de Roswell, ¿verdad? En Nuevo México. Bueno, ahí hay evidencia de eso, ¿verdad? Es simple y sencillamente son, ¿cómo dijo? Objetos voladores, ya ves que dicen objetos voladores no identificados. OVNIs, objetos voladores identificados. O sea, porque nosotros sabemos de qué se trata, ¿verdad? Y fue en las mismas fechas que comenzaron las manifestaciones de las vírgenes de Medjugorje, las vírgenes y las de Zapopan y manifestaciones demoníacas junto con el descubrimiento de los pergaminos de Qumrán, de la justicia de Dios, de la forma de vida correcta que Dios quiere de sus hijos, de los que le creen, hermanos. Pero les dije todo esto para traerlos nuevamente al Kairos. Fue un tiempo en el que hubo caos, en el que hubo una interrupción de la cronología normal por un evento de caos que se salió de orden totalmente. Pero hubo una separación, y esta es la única vez que he hallado yo en el Antiguo Testamento algo tan poderoso como lo que Dios hizo para conservar su palabra. Y esa fue la comunidad de los esenios. La comunidad de los esenios mantuvo la integridad de la palabra de Dios y se fueron a Qumrán a esperar la venida de Jesucristo que estaba escrito. Ustedes ya vieron los documentos que les mostré de los pergaminos Q37, el Q el Q13. Ya se los he mostrado en las clases de Biblia, ¿verdad? En las profecías que están descritas en esos pergaminos de la exactitud de la primera venida de Jesucristo al día, hermano. No solamente al año, al día, al mes y al año. Los esenios profetizaron eso porque estaba escrito, ¿verdad? Qué tremendo todo eso, ¿verdad? A mí simplemente me abre mucho los ojos a lo que está sucediendo en el calendario de los judíos y como ni siquiera ellos lo han podido ver con el calendario de los esenios. Pero hubo un tiempo kairos, hermanos, en los que en esos momentos de caos, de corrupción que sufrieron los sacerdotes, porque ahí es donde comienzan a manifestarse los fariseos. Los fariseos
nomás como un comentario aparte, los fariseos, la secta de los fariseos, que no dudo que comenzara en Babilonia, ¿verdad? Porque comenzó la corrupción, pero vino a manifestarse grandemente, hermanos, en el imperio griego, cuando los macabeos derrocaron a los griegos y decretaron la libertad nuevamente a Israel. ¿Qué es la fiesta de las luces? Ustedes han oído esa fiesta de las luces. Hanukkah se llama, ¿verdad? De eso trata. Y en esos macabeos comenzó a manifestarse una corrupción tan grande, hermanos, que los mismos sacerdotes, la familia de los macabeos, era una familia que venía de los levitas, también se hicieron reyes. Ellos mismos se autonombraron reyes, y eso no puede ser, porque ya se va acercando mucho a lo que Jesús es, ¿verdad? Que viene a traer a manifestación el sacerdocio de Melquisedec. Cuando ellos se nombraron reyes, la secta que los apoyó, independientemente de lo que pasara o dijeran, fue la secta de los saduceos. Saduceos lo tomaron de la línea de los Sadoc, también de los justos, pero no eran de la línea de Sadoc. Eran sacerdotes que querían representarse como Sadoc, por eso se pusieron saduceos, pero no eran de esa línea. Y ellos escogieron al sacerdote como rey, lo cual no podía ser en Israel. La otra línea, la línea de los fariseos, eran los que eran fieles a la ley de Moisés. Y de esas dos líneas comenzaron a formarse las otras. Pero dentro de esa corrupción, Dios estableció una separación. Dentro de ese momento Kairos, Dios estableció a la comunidad de los esenios y los separó a un lugar para que pudieran permanecer íntegros en lo que creían. Y eso, hermanos, es lo que estoy comenzando a ver en estos tiempos. La corrupción que ha habido en las diferentes denominaciones de la palabra de Dios ha sido a tal grado de que la segregación es evidente. No tengo yo ni siquiera decirles, ¿verdad? A un bautista, vete a oír la misa de este domingo, ¿verdad? Ustedes saben lo que va a suceder. Bueno, esa es una comparación muy drástica, pero los metodistas con los bautistas o los pentecostales con los bautistas tienen la misma separación, ¿verdad? O sea, diferencias entre ellos. Y eso no es nada diferente a la secta de los fariseos y a la secta de los saduceos y a las sectas de todo eso. Dentro de lo que están ellos queriendo demostrar, se han apartado de la justicia de Dios y de su palabra y de mantener la integridad de lo que Dios hizo en Jesucristo. Y les digo esto porque, ¿qué horas son? No, ir un poquito más rápido. Unos 10, 15 minutos y termino. Les digo esto porque Pablo viene ahora en el Nuevo Testamento y establece los kairos de Dios. Vamos a 1 Timoteo, por favor, capítulo 4. Ay, a ver si está el documento que quería leerles. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y aquí la palabra postrero no es la palabra escatos. Escatos es la palabra de lo último, ¿verdad? El día 30 del mes, la hora 24 del día, el último minuto de una hora. Esa es la palabra escatos, lo último de lo último. Pero aquí no es la palabra escatos. Aquí está hablando de los últimos tiempos, pero los tiempos son kairos. ¿Ok? Son eventos de los últimos tiempos que van a estar sucediendo dentro de nuestra comunidad y que tienen que ver con lo que Pedro estaba estableciendo en ese tiempo en 1 de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. El tiempo kairos, hermanos, han sido todos ese tipo de eventos a través de todos estos siglos. Pero Pablo está hablando en los postreros días van a venir kairos. Y nos describe algo muy interesante. Dice, en que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, lo cual ya está pasando. Ahora, la palabra ahí apostatarán de la fe, de 1 Timoteo 4:1, es diferente a la palabra apostasía de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ahorita lo vamos a leer. Tenemos que entender esos dos puntos, porque siempre lo hemos estado viendo como que va a haber un desliz de la iglesia y hay unos que se van a perder. Muchos cristianos que están aquí, cuidado, más vale que estén bien sentados y no traigan patines porque se van a resbalar y van a caer de la fe. Y no es eso lo que está diciendo, hermanos. El comentario que hace F.B. Meyer ahí acerca de eso es, no sé si leérselos todo, nada más comentárselo, porque están más o menos, no, mejor nada más se los voy a comentar. Está hablando de personas apostatar. En 1 Timoteo 4:1, apostatarán de la fe. No está hablando de personas que han venido y han recibido a Jesucristo y luego por algún tiempo se separan de la fe o no asisten a la iglesia o ya no son no están tan fuertes en la fe o se han enfriado un poquito. No está diciendo que esos son los apóstatas. Los apóstatas apostatarán de la fe son aquellos que habiendo venido a la iglesia y habiendo oído la palabra, decidieron no creer. Son aquellos que han ido a las iglesias y oyendo las doctrinas han sido engañados y cuando vienen los tiempos kairos difíciles, deciden irse al mundo. ¿Lo ven? No tiene nada que ver con el castigo de Dios, hermanos. No quiero que ustedes vean esto como castigos de Dios. El juicio de Dios es para marcar simple y sencillamente quiénes son los verdaderos, para definir a los que Dios va a usar a traer a las demás gentes. Pero no está hablando de apostatar como que se van a ir al infierno. No está hablando de eso. Y en eso están en acuerdo todos los comentarios que he leído. En 2 Tesalonicenses 2:3, esta es la diferencia. Ahí voy ya. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Y a cuántos de ustedes los han enseñado? De hecho, yo comencé enseñando eso.
porque así me enseñaron a mí. Nunca me hice del estudiar, hacer la investigación de esto, pero les han enseñado que en los tiempos postreros la iglesia se iba a deslizar, iba a dejar de ser de la fe, ¿verdad? Bueno, la apostasía esta no está hablándole a la iglesia, está hablando de la situación del mundo, está hablando de personas que han escogido irse hacia todo lo que no tiene que ver con Dios, a una educación sin Dios, a la ciencia como la máxima comprobación de las cosas, a un gobierno sin Dios, a Dios fuera de las escuelas, a Dios fuera de todos los lugares, a la indoctrinación de que los niños ya no son niños y de que las niñas ya no son niñas, que ellos pueden decidir ser lo que quieran a cierta edad. Todo lo que no tiene que ver con Dios es a lo que esta palabra apostasía se está refiriendo. Y eso soluciona todas las contiendas que ha habido de que si la iglesia y que no la iglesia, que después se los explico en el martes, pero si nosotros entendemos esto, como lo dicen los diferentes autores, vamos a aclarar muchos puntos, ¿verdad? Está hablando de la izquierda, básicamente. Todos los que han decidido dejar a Dios en todas las áreas de su vida. De eso está hablando. Pero hay unos que, así como Dios sacó a los esenios y los llevó a las cuevas de Qumran, hay unos también en el cuerpo de Cristo que Dios los va a sacar en un tiempo venidero, porque han permanecido íntegros a Él y van a salir de este mundo en lo que es el arrebatamiento. ¿Lo ven? Entonces, esos tiempos kairos, hermanos, son los tiempos en los que estamos viviendo. Y lo interesante aquí es que ya se dio la profecía. Y no se pierdan esto ya, 5 minutos y termino. Ya se dio la profecía. Y la profecía tiene que ver con todos aquellos creyentes que han permanecido ovejas por tanto tiempo. Y la profecía vino a través del hermano Doug Sheets, ¿verdad? ¿Sí lo dije bien? Dutch, otra vez Doug. Algo traigo con Doug. Dutch. No, sí es cierto, no es Thompson. Dutch. Y él recibió en visión la profecía de Dios. Lo comenzó a establecer en diferentes lugares y en diferentes numeraciones en el gobierno, lo que representaba el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, y luego lo llevó en un avión a las instalaciones de Kenneth Copeland. Así tuvo la visión. Y cuando él se baja del avión, el hermano Kenneth lo lleva a él y a otro ministro que iba también, lo lleva a un lugar donde había miles y miles y miles y miles de animales, ovejas. Pero esas ovejas, hermanos, estaban con cara de león o con cabeza de león, algo así. O sea, eran ovejas, pero tenían la cabeza de león. Así está bien. Si no, lo pueden oír ustedes ahí en Flashpoint. Y veía cómo todas esas ovejas, miles y miles que estaban en los campos, tenían más de un año estancados como ovejas. Él dice que es por la situación de la política, ¿verdad? O sea, ahí da un nombre de ticks, que son garrapatas, politics, ¿verdad?
porque las ovejas estaban siendo drenadas, pudo ver, y permanecían indiferentes. Él dice que fue por lo de noviembre del año pasado, de las elecciones, pero yo lo veo todavía más atrás, hermano. Yo veo a tantas personas que entran a la iglesia como ovejas y permanecen ovejas el resto de su vida cristiana, sin dar el último paso a convertirse en león. Y el ejemplo que dio ahí me movió todo en mi interior, porque Él dio a nuestro Señor Jesucristo, que vino como oveja a esta tierra, pero después de la resurrección es llamado el león de la tribu de Judá. Y cuando venga, va a venir con una autoridad no antes conocida, hermano. Conocida en la palabra para todos ustedes que han escuchado esta palabra de fe. Pero el llamado es, dice el hermano Dutch, que todos ellos, ahí una vez que sopló el viento de Dios y el aceite que tenían un cuerno, los ovejas se convirtieron, metamorfosis, ¿verdad? Se convirtieron en leones, ¿verdad? Completamente. Y que la palabra vino a los leones que se pusieran de pie. Y tan pronto como se pusieron de pie, dice que comenzaron a ver más ovejas, que comenzaron a tener leones, que comenzaron a tener crías y salían como ovejas, pero se convertían rápidamente a leones, y que de ahí del ministerio, y lo puedo ver por qué. Tendría que darles testimonio de varias cosas, pero es el centro donde la reformación de la palabra ocurrió a través de la línea de Kenneth Hagin y de todos los anteriores, pero ahí es, le llama de capital, ¿qué? Of the world, no sé, faith capital of the world, algo así, así se le llama, a Eagle Mountain, que es donde están las instalaciones del hermano. Y de ahí, una vez que los leones estaban formados, subían a los aviones y se distribuían a toda la nación de los Estados Unidos. Cuando yo entré, hermanos, por eso me impactó tanto, porque cuando yo entré en la última plática de las 7:30 de la noche en la convención de ministros, que fue en el 2008, por ahí, cuando yo entré en la última, veníamos pero emocionados a oír la última plática, mi cuñado y yo. Y entre Lake Worth y las instalaciones del hermano Kenneth son como unas 18 o 20 millas, más o menos. Bueno, veníamos manejando de noche, y donde veníamos hablando del Señor, de mi ojo izquierdo, él venía manejando a este lado, yo venía en el pasajero, pero de mi ojo izquierdo vi donde saltó un venado del lado de la carretera y se le atravesó exactamente en el mismo momento en el que íbamos nosotros pasando por ahí. O sea, la palabra hubiera sido en el nombre de Jesús, ángeles, o llamado, invocado el nombre para que el accidente no ocurriera, pero le pegó. Y ya les he comentado yo que las palabras que salieron de mi boca, en lugar de decir Jesucristo, fueron aguas. Y él le pegó al venado con su lado derecho, y comenzaron a salir aguas en el vidrio del carro. Se rompió el radiador y los parabrisas comenzaron a un desastre. Pero llegamos exactamente con la última gota del radiador ahí al estacionamiento, y ahí dejamos el carro y nos fuimos, impactados todavía, ¿verdad? Pero nos fuimos a oír la predicación. Entrando a la predicación, escuché las segundas más claras palabras
de Dios directas a mí. Como ustedes están oyendo ahorita mi voz, así escuché las palabras del Señor. Y fueron las palabras de tú eres uno de estos generales. Y ahora lo traduzco. Obviamente no me estoy comparando con ellos en el aspecto de la sabiduría que tienen, ni los años de experiencia, pero por fe recibí lo que el Señor habló sobre mi vida, ¿verdad? Y ahora lo entiendo. Y entiendo por qué la visión y los aviones tuvieron que salir desde las instalaciones del hermano Kenneth para ir a todos los lugares, porque todos esos leones, hermanos, son personas que han entendido la identidad que tenemos en Cristo y se han levantado boldly a confesar la palabra de Dios delante de toda situación y ante toda circunstancia, sin tener vergüenza ni nada, estableciendo la autoridad de Jesucristo aquí en la tierra. Y esto está sucediendo ahorita, en muchos lugares. De repente dices, ¿cómo? Hay una iglesia de estas también allá en lugarcitos que ni siquiera conoces. Así han de decir cuando oyen que en Eagle Pass hay una, ¿verdad? Así es. Y cuando el hermano Dutch habló, les voy a decir las palabras que el hermano Kenneth estaba profetizando sobre los animales que cantaba y profetizaba y les hablaba a esos animales, leones, ¿verdad? Que está en 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29. Estas son las palabras que él cantando le declaraba a todos los que estaban ahí. Decía, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Ven el atrevimiento de los leones. Esto no lo puedes hacer si tú no tienes la identidad de haber crecido, de haber entendido la autoridad que tienes en Cristo Jesús y de que estás sentado en los lugares celestiales con Él y de la responsabilidad que Dios espera de nosotros en este tiempo Kairos. Tenemos que ser sumamente atrevidos, hermanos, en nuestras declaraciones. ¿Recuerden cuál fue la recompensa de los esenios? La manifestación en la primera venida, exacta en el punto. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Le está declarando a los leones, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada o purificada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Yo no veo más que a creyentes atrevidos, bravos, con autoridad en su boca, de que saben quiénes son en Cristo Jesús. Y el tiempo es Kairos, hermanos, porque cuando ustedes se permanezcan en esa declaración en la que el hermano Dutch estaba diciendo, le estaba declarando a los leones que operaran y estaba liberando ese roar, ¿verdad? Release the roar. O sea, estaban tomando cada uno su lugar, pero la finalidad de eso, de ese juicio de Dios que está comenzando, es para establecerte y decir que sepas tú quién eres, para que cuando comiencen a los lados a verte o a ver este lugar, sepan a dónde quieren ir todos los que se van a estar saliendo por la apostasía, la deserción que hay de la verdad. Dios está confiando en ti como columna y sostén de la verdad.
Y ha habido tiempos durante toda la historia, hermanos, pero el tiempo que está viendo ahorita es porque la venida de Jesucristo está cerca. Y vamos a salir como salieron los esenios también, íntegros en palabras, más purificados, más fuertes, estableciendo la palabra de Dios, las señales, las maravillas y los milagros de Dios, los vamos a estar estableciendo. Obviamente es Cristo en nosotros, pero vamos a estar viendo esas manifestaciones hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la que vamos a salir no es porque salimos como débiles cristianos creyentes que nadie quiere seguir. No, va a ser porque Dios va a tener que intervenir para que su palabra pueda cumplirse en el pueblo de Israel en cuanto a la tribulación. Tiene que sacarnos de este lugar por las manifestaciones tan poderosas que va a haber a través del cuerpo de Cristo, que son ustedes. A ustedes les tocó Maverick County, el sur de Texas y el norte de México. Y más vale que tomen su lugar, hermano, porque está dada ya la palabra y esto no puede ir más que creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en cada uno de nosotros. Son coronas para Jesús. ¿A quién le corresponde a cada uno de ustedes tomar su posición? A tomar en serio esto, a saber lo que Dios les está instruyendo ahorita, porque hay una finalidad y un llamado en la vida de cada uno de ustedes para comenzar a ser bold, atrevidos con la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir sobre este tema tan interesante, pero en la medida que Dios nos vaya diciendo, ¿verdad? Y guiando. Yo creo que es todo. Vamos a estar de pie. Let the lion roar. ¿Cómo dice la canción? Hay una canción, le voy a decir a Maki o Eloy que Let the lion roar o algo así, la cantan, la canta Paul, Wilbur. Él es israelita, Paul Wilbur. Véanla, búscala en YouTube. No, a ver si la puedes hallar. El que se quiera quedar a oír, no sé si se pueda oír, Let the lion roar, algo así, no sé cómo se llama, pero con esas palabras a lo mejor sale. Vamos a orar, y si se quieren quedar a oírlas, pueden quedarse. Y si no, pues no, como dice. Dios los bendice, hermanos, los amamos mucho. Vamos a tomar el lugar que nos corresponde. Sí. Sí, se va a poner un poquito más profundo de todo esto. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por instruirnos en historia, en tu palabra, en lo que tú estás haciendo sobre la tierra en estos tiempos kairos, Señor, y en estos últimos tiempos. Padre, te damos las gracias porque cada uno de nosotros hacemos y tomamos el compromiso, Señor, de seguir siendo instruidos y de estar atentos al Espíritu de Dios que nos guía a toda palabra, a todo lugar, a ser atrevidos y nos enseña, Señor, a ser atrevidos en todo aspecto. Uy, 1 Samuel, capítulo 10, les voy a leer un versículo. Me lo recordó el Señor. ¿O dónde está? Sí, 1 Samuel. Apúntenla si quieren, yo se los leo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Yo sé que ya traen hambre, pero no puedo irme sin. Versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ahí estamos. El Espíritu de Jehová es lo que está haciendo sobre nosotros, hermanos, y vamos a ser mudados de ovejas a leones. Y muchos de ustedes ya son leones.
Yo sé porque cuando me les acerco, me acerco con cuidado. Pero no en lo físico, en la respuesta espiritual. Y de eso se goza el Señor con ustedes. Padre, te damos las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están listos para tomar el lugar que le corresponde, que tú diseñaste para sus vidas en estos tiempos, Señor. Y qué gozo poder representarte, Señor, en medio de persecuciones, en medio de pandemias y de cosas, Señor, que han estado viniendo contra el mundo en tiempos Kairos, Señor. Pero gracias, Padre, porque en toda situación los leones son atrevidos, Señor, y nunca retroceden, sino siempre van hacia adelante, Padre. Gracias por la victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y de nada ni de nadie retrocederemos, Señor, sino en tu amor y con tu palabra iremos hacia adelante, declarando que el león de la tribu de Judá viene pronto. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias para la gloria de tu nombre. Amén. Él está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gócense, hermanos. Salúdense unos a otros. A ver si está la... No, no la pudieron oír. Ok.